toda Andalucía en este centro. Fue una donación privada de una familia sevillana. En la sección técnica industrial, el programa era este: en primer curso, aritmética, geometría, dibujo; segundo año, álgebra, física, dibujo geométrico, química, nociones de geometría, mecánica general y construcción, física general, electrotecnia elemental y la práctica. Fijaros que, de nuevo, la enseñanza sigue rondando alrededor de matemáticas, dibujo, física, química y aplicaciones elementales a las industrias. La ubicación que se hizo en el museo, esta es una foto del museo del año 1917, fue una ubicación muy delicada. Esta es una foto de la fachada central del museo. Se puede observar que la portada no es la misma. La portada que existe actualmente es la portada del convento de la Merced, que se trasladó a la portada principal. La entrada a la escuela se hacía por la puerta principal a través de lo que se llama el patio del aljibe, que muchos conocerán. En la parte izquierda es donde estaba ubicada la escuela. Si pudiéramos leer el rótulo de ahí arriba, ahí pone Escuela Superior de Artes e Industrias y de Bellas Artes. Fijaros que la plaza del museo no se denominaba Plaza del Museo, sino la Plaza del Conde Galindo. Posteriormente se indicaría el nombre de Plaza del Museo. Haciendo una superposición, esa es la parte que ocupaba la escuela. Evidentemente había un problema fundamental. En cuanto se pudo, de ahí había que salir. Había que salir porque había fraguas que estaban encima de las obras de Valdés Leal. Y más de una vez pues, se dijo, esto arde. Es verdad que en aquella época el museo era museo arqueológico, museo de pintura, incluso estuvo allí la escuela de magisterio, allí había de todo. Pero las pinturas de Valdés Leal estaban en la primera planta y arriba el artesonado de madera tenía calefacciones y fraguas. El director principal, el más significativo de esta época, es don Vicente de Pitaluri García, por cierto, matemático. Y para que se viera la riqueza de la escuela, ¿verdad?, el secretario de la escuela, el más longevo como secretario, fue el pintor don Virgilio Matonio de la Fuente, que todo el mundo seguro que conoce porque su cuadro más famoso es el cuadro de las postrimerías de Fernando III el Santo, que está actualmente en el Museo del Prado. Pero lo he querido poner así porque da idea de que allí tuvo que haber, seguro que lo hubo, una riqueza enorme de aprendizaje entre el mundo industrial y el mundo artístico. De hecho, hay algunos escritos donde ponen de relieve la comunicación tan estrecha que hubo entre las fábricas de cerámica de la época y los peritos químicos que trabajaban en la escuela. Tenéis aquí una foto por ver un poco el ambiente de las clases como era. Está claro, ¿verdad? La ratio, hemos ganado el ratio. Esta es una fotografía hecha por Dubois. Sabemos que Dubois es un sinónimo de un fotógrafo sevillano que era fotógrafo oficial del rey Alfonso XIII. Está fechada en 1929, con lo cual hay que suponer que era en las instalaciones del museo. Pueden verse varios profesores y, en fin. Yo creo que la fotografía, como es un buen fotógrafo, lo dice todo, ¿verdad? En el año 1924, entre el 24 y el 29, se produce realmente la primera gran ley de formación profesional. En la época de Primo de Rivera, de la dictadura de Primo de Rivera, aparece el Estatuto de Formación Profesional, que lo que hace en primer lugar es que rompe definitivamente la conexión entre las escuelas de artes y oficios artísticos y las escuelas industriales. Aparece una legislación donde ordena la formación profesional de forma progresiva y cíclica. Y eso exige que haya una planificación muy buena de la enseñanza que se va a producir y se crea lo que se denomina el Real Colegio Hispalense de Formación Profesional, que tenía dos grandes bloques: la Escuela Industrial Superior del Trabajo y la Escuela Elemental de Trabajo. Cada escuela tenía que, decía el Estatuto de Formación Profesional del 29, tenía que regirse por una carta fundacional propuesta por un patronato local. Y fijaros que esto era muy avanzado para la época.
en esa carta había que organizar, planificar la organización y administración de los servicios, distribución del trabajo y tiempo de permanencia en la escuela, organización pedagógica y técnica de los estudios de la escuela, reglas para el nombramiento del personal y bases de inversión de ingresos. Para esa época, esta petición previa a la formación de un centro eran muy exigentes. El director significativo de esta época fue un ingeniero industrial, don Leandro Sequeiros Olmedo, medalla del trabajo otorgada por el rey Alfonso XIII por las labores de creación del Real Colegio Hispalense. Entrando en las características de ese colegio, ojo, que fue el paradigma de formación de los progresos técnicos de España. Se creó con esa idea, se creó con la idea de crear un centro que fuera ejemplo de los progresos técnicos del país, y se quería exponer en la Exposición Iberoamericana del 29. Contenía una oficina laboratorio de orientación y selección profesional, secciones de preaprendizaje, la escuela de trabajo para oficiales y maestros industriales, con las especialidades de ajustador, tornero, fresista, forjador, hojalatero, una escuela especial para oficiales y maestros artesanos, una escuela industrial para auxiliares y técnicos industriales, con el título de profesional de técnico industrial mecánico, químico fundidor, electricista constructor, electricista conductor de centrales y redes, y una escuela postescolar y de reaprendizaje por cambio de oficio. Estamos hablando de 1929. Hemos dicho que entre el 24 y el 29 pues, se dividen los estudios artísticos, se diferencian de los estudios industriales. Los estudios artísticos abandonan el museo y en principio iban a estar ubicados en el pabellón sur de la Plaza de España. No había dinero. Chile, cuando acaba la exposición iberoamericana, dona el pabellón correspondiente, y actualmente la Escuela de Artes y Oficios, ¿verdad?, pues sigue estando en el pabellón de Chile. El Colegio Hispalense de Formación Profesional se tuvo la voluntad por parte del Ministerio y por parte del rey Alfonso XIII de que se ubicara en el ala sur de la Plaza de España y ocupase todos los espacios que había desde planta sótano principal y planta alta, desde el pabellón principal del ala sur de la Plaza de España hasta la Puerta de Aragón. Fue un edificio notable, fue desarrollado internamente por el arquitecto Gómez Millán, un arquitecto muy conocido en Sevilla, y quería ser, como he dicho antes, quería ser el paradigma de los progresos, de cómo había evolucionado la formación profesional industrial en España. Este era el edificio principal. Por supuesto, la escuela tenía que salir del museo, por lo que hemos dicho, por los peligros, ¿verdad? El patio central, un aula. He traído esta fotografía porque ahora nos podemos reír, pero fijaros que hay asientos unipersonales y hay un retroproyector. Año 1929. Taller de fundición, taller mecánico, laboratorio de química, lo podéis comparar con cualquiera de los de ahora, laboratorio psicotécnico, año 1929, taller de carpintería, e incluso todas las aulas y talleres estaban adornados con unos carteles preventivos que habían elaborado el laboratorio de orientación y estaban hechos en la fábrica de cerámicas Mensaque de Triana. Era un centro que tenía central eléctrica propia, diésel y eléctrica. Perdón, diésel y gasolina. Esta es una fotografía que sale en el ABC en la época, hablando de las maravillas del Real Colegio Hispalense de Formación Profesional. La foto es del mismo Diguá en el ABC del año 29. Ahí se tiene la panorámica de todo lo que ocupaba el Real Colegio Hispalense, desde el ala sur hasta la Puerta de Aragón. La primera planta eran talleres, la segunda eran aulas y la última planta era una residencia de estudiantes, donde estaban todos los alumnos becados por los municipios de la provincia de Sevilla. Una fotografía del profesorado de la época. Y una curiosidad, estoy diciendo que aquello fue
una escuela ejemplo de formación profesional. Unos detalles. Fue el primer centro que a nivel nacional empezó a hablar de organizar viajes de prácticas a industrias, no ya de Sevilla, sino de Cádiz. Fue la primera que presentó en un congreso de Barcelona el primer plan organizativo de coordinación de talleres. Y en tercer lugar, que me llamó muchísimo la atención cuando investigamos esto, y es que tenían complementos de enseñanza basados en la proyección de películas técnicas. Consiguieron la manera de que a través del pabellón de Estados Unidos, en la Expo del 29, y a través de la Universidad de Sevilla, contrataban películas técnicas que facilitaban la Embajada de Estados Unidos para proyectárselas a los alumnos. Señores, sábados y domingos. Los alumnos iban los sábados y domingos al Teatro Juan de la Cueva. Realmente esto era el cinematógrafo del pabellón de Estados Unidos, que evidentemente no existe, que fue luego Teatro Juan de la Cueva. Actualmente está claro que está derruido, en su lugar se levanta la Biblioteca Infanta Elena. Evidentemente el sueño duró poco. En el 36 todo se fue al garete. La escuela superior dejó de existir, fue cerrada. Se siguió manteniendo la escuela elemental, pero todos los talleres de la escuela fueron desmantelados utilizando los tornos para la industria militar. Se alquilaban, se quitaron. Hubo una obsesión, está narrado así, por llevarse el mercurio de los laboratorios. Detonante de explosivos, posiblemente, ¿no? Pero, curiosamente, desmantelada la escuela, siguiendo funcionando la escuela elemental de trabajo, se le pidió que los alumnos dejaran de estudiar y que se dedicaran a fabricar galvanómetros para el ejército. Muchos profesores fueron desgraciadamente perseguidos y quizá traigo a colación la tristeza de que el director de la época, el profesor José León Trejo, profesor de mercantil, catedrático de francés, pues el profesor que había sido gobernador civil de Guadalajara, pues fue junto a sus hermanos fusilado. La curiosidad de la foto es que esto lo publicó el ABC de Madrid, diario republicano de izquierda. Las vueltas que da la vida. La situación en la Plaza de España se hizo insostenible porque después de la guerra lo que se quiso es que se ubicara en la Plaza de España el gobierno civil y militar. Entonces se le pidió que se empezara a desalojar aquello. Con lo cual el Ayuntamiento y la Diputación tenían que buscar un sitio alternativo. Pero querían un sitio alternativo donde se pudiera volver a realizar una escuela modelo. Una escuela modelo. Se barajaron varios sitios. Este no fue el sitio primero que se barajó. El primer sitio que se barajó fue unos espacios donde hoy está el campo de Sevilla. Estaba pensada que se hiciera en Eduardo Dato, esquina José Luis de Caso. Posiblemente el interés de que se promocionara el barrio de los Remedios, pues fue que se centró en la edificación aquí. En el año 48 la Escuela Superior de Trabajo se había transformado en Escuela de Peritos Industriales y la Escuela Elemental de Trabajo, ambas escuelas vienen a Los Remedios, año 1948. Una maqueta de lo que era la escuela. Esta maqueta está realizada en el año 51 porque era el edificio, de nuevo, era un edificio emblemático, era un edificio paradigmático de la formación industrial. Entonces, en el primer congreso que hubo de enseñanzas técnicas en Barcelona, se presentó la maqueta, ¿verdad?, como un ejemplo de construcción. El arquitecto del centro no fue un arquitecto normal, cualquiera. Fue el don Antonio Illanes del Río, en esa época un arquitecto de renombre en Sevilla. Si alguien quiere algún indicativo, fue el encargado de la construcción del Banco de España. El Banco de España de Sevilla. El modelo que se siguió aquí se ha seguido en Sevilla. Si uno observa la construcción del Colegio de Portaceli e incluso observa la construcción del Claret, pues son construcciones muy similares porque las hizo el mismo arquitecto. El director que
que tuvo la misión de hacer el traslado de la Plaza de España aquí fue el profesor don José Mañez Jerez, por casualidad matemático. La escuela, como todo el mundo sabe, fue inaugurada por Francisco Franco. En la parte derecha podemos ver al arquitecto y en la parte izquierda el director del centro. Fue tan importante la inauguración que si alguien quiere puede recurrir al nodo, a RTV Play, se mete y si busca en la Escuela de Peritos Industriales del año 48 hay el nodo que nos ponían a todos en las películas, ¿verdad? Hace unos años aparece la inauguración de este centro. La Revista Nacional de Educación del año 48 sacó la edificación como un modelo a seguir. La edificación costó 8 millones de pesetas. El servicio de psicotecnia, la biblioteca del centro, en un barrio donde no existía nada. Es curioso, el edificio era modelo. El edificio era modelo. El edificio era un paradigma, quería ser un paradigma de formación profesional como lo había sido el Real Colegio Hispalense. Pero cuando se inaugura el centro, no hay conexión por autobuses ni por ningún medio público entre el centro y el centro de Sevilla y la escuela. No hay agua, los patios están baldíos, las aulas están sin equipar. Que no nos ocurra de nuevo. Puede verse en esta fotografía aérea, la habéis visto por ahí, bueno, cómo eran los remedios de la época, ¿no? Quizá lo que llaman de manera clásica el remedios antiguos, las únicas calles que no tienen nombre de vírgenes, ¿no? Sí, por hacer ahí tenéis la línea, lo que era República Argentina, la calle Virgen de África y la futura Virgen de Luján. La escuela, como era en sus inicios. Pongo esta fotografía porque quiero indicar, el centro que se hizo fue un centro modelo arquitectónicamente para la época y la calidad de la enseñanza que se impartía era una calidad excelente. Prueba de ello es que está registrado que en el año 46 don Guillermo Francisco Domínguez Adame Romero, que era catedrático de hidráulica y motores térmicos de la escuela, fue el que diseñó y fabricó el primer coche eléctrico español. ¿Se habían fabricado coches eléctricos en España antes? Sí, pero siempre con licencia extranjera. El primer coche eléctrico español salió de este centro, de los talleres de este centro. Como ahí se puede indicar, lo registró la matrícula de Sevilla, 4 caballos, 80 kilómetros de autonomía, una velocidad máxima entre 40 y 50 y se decía en la publicidad notable aceleración. La fotografía está hecha para indicar la importancia de la calidad de la enseñanza que se impartía y el profesorado que existía. Una anécdota, la desgracia es que lo cambió por un 600. En el año 1955 aparece la segunda gran ley de formación profesional. Había habido una primera gran ley que estructuró la formación profesional, que fue en el 28, en la dictadura de Primo de Rivera, y aparece una segunda ley, la Ley de Formación Profesional del año 1955. Hoy por hoy, para muchos expertos, hace poco se me hizo llegar un número de la revista una revista del Consejo de Estado donde expertos hablaban de que esta ley fue una ley adelantada a su tiempo. Recordamos que el modelo inicial de formación profesional que se siguió en España era un modelo de formación profesional basado en la escuela, el francés. Hoy por hoy se habla de la formación híbrida, de escuela y empresa, de escuela y fábrica. En el año 55 ya se planteó eso. Se empezó a acercar, es la ley que empieza a acercar la formación profesional, ¿verdad?, a un modelo más alemán. Algunos expertos dicen incluso que la mayoría de las innovaciones que hoy se intentan introducir en las nuevas leyes que regulan la formación profesional están ya aquí indicadas. Lo curioso es que es una ley que por su época política es un milagro que saliera adelante.
posiblemente porque fue la época en que empezó el desarrollo español y empezaron a ocupar las carteras ministeriales la tecnocracia del Opus Dei. Los estudios se identificaron en una fase de aprendizaje, lo que se llamaba oficialía, y en una fase de maestría que otorgaría el título de maestría industrial al que tras un largo periodo de rodaje en la empresa se le consideraría como un profesional que actuaba como mando intermedio. Cursos de libre extensión cultural, de perfeccionamiento técnico y de formación acelerada y de readaptación intensiva para cambiar de oficio. El director emblemático de esta época fue don Antonio Balón Martínez, catedrático de mecánica, durante muchísimos años director de ambos centros, ¿verdad? Y también director de este centro desde el año 56 hasta el 76. Don Antonio Balón tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la formación profesional. Él era el inspector extraordinario de la zona de Huelva, Cádiz, Córdoba y Sevilla, y además coordinador de la formación profesional de Sevilla. Él fue el que de alguna manera impulsó a partir de esta época la creación de toda una red de centros por la provincia de Sevilla, y su planificación fue tan ejemplar que somos conscientes de que la Junta de Andalucía utilizó esa planificación para elaborar el mapa de formación profesional de toda la región, de toda la autonomía. En el 1970 aparece la ley de Villar de Badajoz, la tercera gran ley que regula la formación profesional, donde tiene un efecto. El efecto es que separa definitivamente la formación profesional de la escuela, en este caso ya de Ingeniería Técnica Industrial. Es la primera vez que en España se decide que los estudios técnicos se incorporan a la universidad. Hasta entonces los estudios técnicos están alejados de la universidad. La introducción de los saberes aplicados a la universidad no fue una cosa tan simple, ¿sí? Pero lo que hace es que en esa época se separen los dos centros, que hasta entonces, hasta ese momento, siempre habían tenido la misma dirección, mismo modelo administrativo. Y aparece el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela de Ingeniería Técnica. Los primeros directores independientes, entre comillas, que ya no son, hasta ahora habían sido siempre directores comunes a ambos centros, son el profesor don Francisco Cabello Fernández y don Juan José Jurado Rodríguez, que creo que me han dicho que están por aquí. Una fotografía de las que hemos podido conseguir de profesorado conjunto. Y a partir del año 76, donde ya se construye este edificio y se separa definitivamente de la escuela